la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Mire cómo la presenta el escritor. La palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y además de eso, esa palabra penetra hasta partir el alma. Mire el poder de la palabra. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Hasta dónde tiene poder de entrar esa palabra? Y discierne los pensamientos. Entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y también discierne las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la que invade nuestra vida. Y sabe una cosa, toda la escritura es interpretación divina, aunque hay una serie de cosas que están allí plasmadas en la Biblia, en sus páginas, mas sin embargo la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por el Señor. Pablo le dice a Timoteo, su hijo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué importante lo que sucede en la vida de este hombre. Sabía desde la niñez las sagradas escrituras. Y Pablo le alude con esto y le dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso poder tener esta palabra inspirada por Dios y que es útil para enseñar, porque esa palabra tiene tanto poder que redarguye el pensamiento de los seres humanos. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con un hermano que me dijo, después de unos años, me dijo, pastor, quiero confesarle algo. Y me dijo él, hace más de 15 años, yo iba a la iglesia donde usted predicaba. Y fui varias veces y una vez, me dijo él, una vez lo esperé en la puerta, en la parte externa del templo para golpearlo. ¿Por qué? Porque es que cada vez que yo iba al culto, que me invitaban al culto, usted siempre me hablaba directamente de lo que yo estaba pasando y situaciones ocultas e internas que usted me las sacaba a la luz. Pero alguien me dijo, cuando yo le comenté del pastor, me dijo, no lo haga, no es el pastor, es Dios a través de la palabra, que Dios usa al predicador y le dice lo que usted está haciendo. Fue así que años después, este hombre me comenta y me dice eso. Y yo le dije, vea el poder que tiene la palabra de Dios.
Porque hay gente que no entiende esto y a veces echa culpas y dice tantas cosas al respecto. Pero qué hermoso es entender que la palabra de Dios redarguye el corazón de los seres humanos. Y por eso a veces vemos personas que hasta lloran oyendo la predicación de la palabra o la enseñanza de la palabra, porque verdaderamente es importante cuando alguien sabe o se da cuenta o experimenta el poder de la palabra del Señor. Es así que la exposición de esta palabra ordena los pasos del hombre. Mire que hay personas que las han llevado a ciertos lugares exclusivos para que los cambien. Yo recuerdo a una señora muy adinerada, por cierto, tenía un hijo que era hijo único, pero era un hombre entregado a los vicios, a las drogas. Y ella había gastado mucho dinero y cada vez pagaba lugares más costosos para que al muchacho le quitaran esa forma de vida. Pero es que hay gente que gasta mucho dinero en todo eso, pero simplemente son pasos que dan las personas y algunos tratan de recuperarse un poco, pero de ahí no pasan. Pero he visto hombres que han llegado a los pies del Señor con una vida marcada en el vicio y la maldad, pero que han abierto el corazón a la palabra de Dios. Y esa palabra ha sido tan poderosa que esa persona que ha venido marcada por el pecado, el Señor actúa tan poderosamente en la vida de él, que le pasa como aquel personaje que fue a lavarse al río Naamán, enviado por la palabra, a través de la palabra, y salió nuevecito de ese lugar. Y dicen los que estuvieron allí, eran como la piel de un niño después de haber sido leproso. Valga la comparación para decir en este momento que Dios a través de su palabra hace que el hombre cambie rotundamente. Dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos. Mi boca abrí y suspiré, dice el salmista, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras a hacer con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. Entonces, uno ve que es la palabra. A veces creemos, o algunas personas así ligeramente creen, que fueron ellos los que hicieron un trabajo a través de un consejo de cambiarle la vida a una persona, que ya no es lo que antes era. Pero como predicadores del evangelio, y que hemos vivido una buena cantidad de tiempo en esta actividad, donde hemos notado muchas veces que la gente es cambiada, no por lo que dijo una persona simplemente, sino por el poder de la palabra que va saturada allí con aquella persona que habla. Por eso debemos reconocer siempre que es el Señor, a través de sus palabras, quien hace las obras en la vida de los seres humanos. Por eso alguien dijo en una ocasión, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Recuerdo a alguien que me dijo una vez, después de haber conocido, haber recibido la palabra, en algún lugar donde yo fui pastor, estuve predicando el evangelio a través de la radio por 7 años. Y todas las noches que transmitíamos el culto,
allí estábamos hablando de este poder de la palabra. Y recuerdo que alguien, después de haber conocido la palabra de Dios, claro está, me dijo: ¿cómo le parece, hermano, el día tal que usted predicó el evangelio? Yo estaba oyéndolo en la radio. Yo me encontraba en el campo, en un rancho solo. Y entonces, cuando usted predicó esa palabra, Dios trató conmigo de tal manera que cuando se hizo la invitación a dar un paso adelante, yo estaba solo allí en el rancho, pero estaba oyendo la radio, me decía él, y yo di un paso adelante y me arrodillé. Y se hizo la oración, y cuando yo me levanté de ese lugar, dice él, yo era un hombre diferente. El día siguiente, cuando amaneció, yo dije, yo no puedo seguir en lo mismo, porque Dios ha tratado conmigo. Hermano, y conocí la vida de ese hombre, una vida bastante terrible, pero Dios tocó el corazón de él por su bendita palabra. Entonces, con plena certeza, uno tiene que hablar con seguridad de esto que estamos oyendo y viendo. Aunque dice la Biblia, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, y este como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Cada vez que leo estos textos de la palabra de Dios, haciendo esta comparación que hace el salmista, y que lo compara ese dulce de la palabra de Dios como la miel, la que destila del panal. Los que hemos tenido esa bendición de tomar miel de la que destila del panal, es una experiencia muy agradable. Tomar ese panal de miel en nuestras manos y poder participar de él. Así es la palabra de Dios. Así ha llegado a ser la palabra de Dios en nuestra vida, como la miel y la que destila del panal. Y que en guardar, dice la palabra, el mandamiento del Señor y la amonestación, hay grande galardón. Por eso se debe oír, se debe leer, se debe estudiar, se debe meditar en la palabra para seguir siendo guiados por la palabra y guardados, gloria al nombre del Señor, guardados del mal. El salmista lo dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso cuando podemos darnos cuenta de este manantial de vida que es la gloriosa palabra de Dios. Hermanos, por la palabra de Dios, nosotros debemos entender que hay que estar llenos de esa palabra, hay que abundar en conocimiento y permitir que la palabra de Dios no la oigamos como oír cualquier noticiero,
aunque a veces algunos le colocan más atención al noticiero que a la palabra de Dios. Por eso cuando la palabra se está predicando y en algunas partes sucede, de pronto no pasa aquí, pasa en otra parte. Pero que cuando ya se hace el servicio, entonces ya se terminó lo que se iba a participar o de lo que se iba a participar. Y ahora es el predicador quien tiene la parte. Entonces algunas personas que sirven ya se salen, ya se distraen, ya se ponen en búsqueda de otra cosa, porque se está predicando la palabra. Pero no antes, al contrario, la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, habite en abundancia en vosotros, en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Todo esto es producto de la palabra del Señor. Enseñar y exhortar a otro. Pero me llama la atención esa frase y quiero resaltarla en esta mañana. Exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y la persona que gana almas es sabio. La persona que trata de no ofender con la palabra a otro, porque hay gente que usa la palabra para ofender a otro, para echársela a otro. Pero no, al contrario, la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra vida. Como alguien en una ocasión que estaba oyendo la predicación y entonces alguien citó un texto: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces aquel personaje miró hacia todo su alrededor para ver si había venido un personaje que él quería que ese personaje oyera. Y dijo: qué lástima, se perdió la palabra, no vino. Pero no es para otros, no es para dedicarla a otros. En esos momentos, cuando Dios está hablando a través de la palabra, esa palabra es para mí. Esa palabra es personalizada, es para ti y es para mí. Así es entonces que con sabiduría, con toda sabiduría, se debe enseñar y se debe exhortar. Porque así es que Dios nos manda a través de su palabra. Y dice: cantad con gracia en vuestros corazones, cantando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es así, mis amados hermanos, que la palabra de Dios debe abundar en nosotros. La palabra de Dios debe de hacernos crecer, que cada uno debe de recordar. Y en estos tiempos de pandemia, donde a veces es difícil posiblemente tener el culto como lo hacíamos con anterioridad para sentarnos a oír la palabra. No es igual, uno sabe que no es igual sentarse frente a una pantalla a oír la predicación, la enseñanza de alguien, que estar en el culto. Alguien nos decía estos días: qué hermoso cuando ustedes transmiten allí el culto y la predicación, porque uno se transporta, decía él, uno se transporta al lugar y se siente como sentado frente allí en una banca oyendo la predicación de la palabra. Dios quiera que así sea y que nos traslademos siempre allí en el Espíritu, tal vez a sentarnos en una de las bancas para oír la palabra de Dios. Que no nos distraigamos de cualquier manera. Esa palabra debe estar frecuentemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el apóstol Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Porque tenemos la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Uno ve en la palabra de Dios, en la Biblia, encuentra ejemplos. Uno mira el Antiguo Testamento, los profetas que recibieron la palabra y que fue una gran bendición, y hay unos momentos de que se presenta donde uno puede ver de una forma figurada cómo se presenta al recibir la palabra. Ejemplo, tenemos el caso que le sucede a Ezequiel. El capítulo 3 nos dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y en mi boca fue dulce como la miel. Hermano, esto es tipo de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor, que hay que aplicarlo a la vida nuestra. Esa palabra que llegó a ser como esa miel al paladar. Dice el Nuevo Testamento, también dice que es dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Inicialmente parece ser tan dulce esa palabra, pero después, ¿por qué se amarga el vientre? ¿Por qué se amarga el estómago? Según uno puede observar lo que dijo Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Y naturalmente, al oír esa palabra que es dulce, pero cuando hay que tomar las decisiones, amargan el corazón. Como la decisión que tuvo que tomar Herodes en su momento con la esposa de su hermano, porque le había quitado la mujer a su hermano. Él, cuando Juan el Bautista le hablaba de la palabra, era agradable, era bonito, era dulce. Pero cuando tenía que tomar la decisión, amargaba su espíritu y su corazón. Es lo que menciona aquí la palabra. Inicialmente es dulce y agradable, pero cuando esa palabra empieza a hacer efectos en la vida, que ya no puede ser como estaba haciendo antes, que ya no puede actuar como estaba actuando antes, entonces esa palabra hace efecto. Pero también hay que permitir que haga el efecto que debe hacer la palabra de Dios en la vida de nosotros. No le haga el quite a la palabra. No. Yo recuerdo un personaje una vez que llegó a mi casa y me dijo: pastor, depende de lo que usted me responda, yo seguiré en esta iglesia, o si no, tendré que seguir mi camino buscando una iglesia. Voy a hacerle una pregunta, y es que la Biblia me dice, encontré allí en la Biblia, que dice que cada uno, de la manera como el Señor lo encontró, en él permanezca. Entonces yo le hice mi pregunta y le dije: ¿y por qué me pregunta usted o me dice así, que depende a como yo le responda? Si eso es un caso especial que menciona la palabra, cada uno en el estado en que el Señor lo llamó, en él permanezca. ¿Por qué quiere que yo le responda o cómo quiere que yo le responda? Entonces él me dice: lo que pasa es que yo vivo con una mujer que no es mi esposa,
pues ella tiene un matrimonio antes y yo tengo otro matrimonio antes y somos fornicarios y adúlteros. Pero la Biblia me dice que en el estado en que Dios me encontró, en este permanezca. Yo puedo permanecer así porque la Biblia dice de esa manera. Y yo le dije, pues la Biblia también dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, esas son las cosas que a veces la gente dice, pero es que para yo entregar mi vida a Dios, yo no puedo. Pero yo quiero decirle una cosa, el Señor sí puede ayudar a una persona a solucionar un problema, por fuerte y difícil que sea, porque Dios es poderoso. Y a través de la palabra Dios lo puede hacer. Dios limpia los corazones, pues ya lo que dice el Señor hablando con sus apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Es así que, mis amados hermanos, yo les invito en el nombre del Señor Jesucristo que nos dejemos santificar por la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Bendito es el nombre del Señor. Dios hace obras maravillosas y Dios las hace a través de su palabra. Es el poder de la palabra de Dios la que se usa para salvación. Que alguien pueda decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es a través de esa gloriosa palabra que la persona puede recibir ese cambio, ese poder, gloria al nombre del Señor, que haga efecto en la vida de la persona. Es así que la palabra no regresa vacía. La palabra sale de la boca, pero esa palabra no regresa vacía. Hace lo que Dios quiere que se haga. Isaías 55 nos lo refiere y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dejemos entonces que el Señor siga obrando a través de su palabra, que Dios invada nuestras vidas, que llegue hasta nuestro corazón, que la palabra del Señor, cual espada de dos filos, corte y quite lo que haya que quitar, que nos muestre a través de su palabra, gloria al nombre del Señor, y podamos cada uno de nosotros decir, la palabra de Dios es poderosa. El Señor puede ayudar a alguien en esta mañana que ha querido seguir los caminos de Dios, pero que le ha sido muy difícil, tal vez porque ha pensado a su manera. Pero quiero decirle, deje que sea Dios a través de su palabra que entre, que penetre en su vida, gloria a Dios. Déjese llenar de la palabra de Dios y seguro que el Señor seguirá haciendo grandes milagros, prodigios y maravillas a través de su palabra. Quiero orar esta mañana en el nombre del Señor, pidiendo a Dios que esta palabra no regrese vacía, sino que haga efecto en la vida de alguien, gloria a Dios, y que esa persona pueda reconocer que es Dios a través de su palabra que puede hacer la obra que necesita que se haga. Oremos en el nombre del Señor. Dios y Padre, invoco tu nombre, soberano Jesús, y te ruego a ti, oh buen Dios, ya que nos has permitido esta mañana participar de tu palabra, Señor, y enseñar esta palabra. Señor, que esta palabra no regrese vacía, que haga el efecto que tú quieres hacer a través de ella, en el nombre del Señor Jesús.
que cambies vidas, que cambies corazones, que cambies, oh Dios, formas de ser de la gente hacia ti, oh Padre Santo, que hayan conversiones de acuerdo a tu bendita y santa palabra, pues eres tú, Señor, el que nos has enviado a predicar esta palabra, y que en algunos momentos tal vez es difícil, pero Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino, y tu palabra igualmente sigue siendo la miel que sustenta nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Que Dios los bendiga ricamente a todos.